Bien, estamos ya en comunicación con el gerente de negocios bursátil de Leiva Hermanos, Ricardo Couchot, que ya saludamos desde aquí, desde Canal 6. Ricardo, buenos días. Nidia, desde Canal 6, gracias por atendernos. Buenos días, Nidia. Saludos para ustedes y toda la teleaudiencia. Por nada, un gusto como siempre atender. Bueno, mucho frío, ¿no? También allí en la capital de la provincia. Bastante, sí. Hoy hubo una muy linda helada, así que estamos todos con un poquito de frío, pero bueno, es invierno. Bueno, hablando del frío, del congelamiento, el dólar estuvo bastante tiempo congelado, podemos decir, ¿no? Bien, una baja que tuvo el año pasado, ¿no? Después que se ubicó en alrededor de 150 pesos y por bastante tiempo, ¿no? Pero vemos que en las últimas semanas ha habido aumento, al menos de la cotización del dólar libre, también de las otras, ¿no? De las otras cotizaciones, y nos preguntábamos cómo repercute esto en el mundo de los que invierten, ¿no? De los que hacen inversiones, ya sea corto, mediano o largo plazo, Ricardo. Sí, exactamente. Desde principios de año vemos un dólar oficial, tanto mayorista como minorista, muy controlado, ¿sí? Con un aumento muy dosificado de precio. Estamos hablando de que entre fines del año pasado y ayer, 28 de junio, el dólar oficial subió un 12,5%, ¿sí? Esto es una devaluación, una depreciación del 25% anual más o menos, con una inflación corriendo a un ritmo del 50% anual. Claramente estamos viendo las posibilidades de asistir a un atraso cambiario, mientras que los dólares libres, ¿sí? Tanto el dólar MEP como el dólar contado con liquidación, que guardan cierta relación con el dólar blue también, ¿sí? En cuanto a movimientos. También, si uno ve los valores a finales del año pasado y los valores de estos días, están en valores similares, han subido un 5 o 6%, prácticamente nada. Esto estuvo mucho tiempo controlado e inclusive hasta en cierto punto intervenido, ¿sí? Por el gobierno o por entidades oficiales o por lo que se denominan manos amigas, ¿sí? Que buscan intervenir en estos mercados para que no haya movimientos tan fuertes. De todos modos, gran parte del aumento de precio se vio en los últimos 2 meses, ¿sí? Desde hace un mes y medio, 2 meses hacia acá, se ha visto un nuevo aumento de la brecha, ¿sí? Esto es de la diferencia entre los dólares alternativos, tanto MEP como contado con liquidación como Blue, con respecto al oficial, ¿sí? Esta brecha llegó a estar en lo más álgido de las tensiones cambiarias, en torno al 90%, 100, 110%, ¿sí? Después bajó hasta niveles del 30 y pico, 40%, y hoy ya está de nuevo en el 60, 65%, ¿sí? Entonces vemos, sí, que desde hace un par de meses o un mes hacia acá, más ahorristas, más inversores, se volcaron más hacia inversiones buscando cobertura en dólares, básicamente. Ujú. Es por eso que se mueve, digamos, ¿no? Es por eso que al haber más demanda del dólar, es que aumenta el precio. Sí, exactamente. Tenemos, por un lado, un mercado de divisas oficial que es sumamente restringido, ¿sí? Una persona puede comprar hasta $200 por mes, mientras que, por ejemplo, en el dólar MEP no hay límite de cantidad, ¿sí? Entonces, por ahí las personas, el dinero que tienen, van buscando dolarizarlo y esta es la manera de hacerlo sin límite de cantidad. Por supuesto que hay distintas inversiones, por ejemplo, fondos comunes atados a la inflación que han ido muy bien, que son una alternativa, pero en Argentina con este dólar en estos precios, ¿sí? Repito, casi a los mismos valores que a fines del año pasado, con una inflación en el medio del 25-26% directa,
parece un buen negocio comprar dólar a estos precios. Entonces es bastante lógico que la gente se empiece a volcar nuevamente hacia el dólar, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un escenario ya preelectoral, donde se van formando las alianzas, se van delineando las listas, y eso seguramente va a ir generando tensiones por ese lado. Bueno, estaba pensando esto, ¿no? De que se vienen las elecciones, ¿no? ¿Cuánto incide el proceso eleccionario, la cuestión política, en las cuestiones económicas, ¿no? Para bien, para mal, pero cuánto influyen, ¿no? Aquí en nuestro país, ¿siempre será así? ¿Siempre tendrá que ser así? Seguramente, sí. Nosotros en Argentina claramente somos un poco diferentes de la gran mayoría del resto del mundo, al menos. En otros países tal vez un proceso eleccionario no genere tantos movimientos ni tanto nerviosismo, porque hay una continuidad, por lo menos determinado nivel de continuidad en las políticas económicas, ¿sí? Entonces no suele haber oscilaciones tan fuertes ni movimientos tan fuertes en épocas cercanas a las elecciones. Acá en Argentina, con las experiencias que hemos tenido, con la falta de continuidad en políticas públicas y varios factores más, sí tenemos mucho nerviosismo a medida que nos vamos acercando a la época de elecciones. Eso generalmente se traslada en un aumento de la demanda del público en dólar. Básicamente en Argentina, en el mediano plazo, quien apostó al dólar difícilmente perdió. Entonces eso está en la memoria de la gente, y la gente en general, más allá de que siempre hablamos de actores económicos, buscan protección en el dólar. Entonces, de momento sí está claro qué es lo que pasa en Argentina. Seguramente todos aspiramos a vivir en un país en el cual eso pase a ser más secundario y algo más en la vida social y política de un país, pero hoy en día son eventos que pueden ser importantes. ¿Cómo es eso de las manos amigas que mencionabas allí en este panorama, ¿no es cierto?, que se ha planteado en estas últimas semanas, en estos últimos meses, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, ¿Qué son las manos amigas? manos amigas nosotros llamamos a cuando por ahí en el mercado hay operaciones, ¿sí?, que les conviene, ¿sí?, a alguien en particular. Acá puntualmente hablamos de la voluntad por ahí de las autoridades políticas, económicas y monetarias, ¿sí?, de mantener determinados precios en determinados niveles. Por ejemplo, uno puede ser el dólar, ¿sí?, y el dólar repite en sus distintas expresiones, tanto en contado con liquidación como en MEP, que es lo que nosotros operamos. Entonces ahí lo que se puede ver es intervenciones, ¿sí?, con bonos. Con bonos, la operatoria de MEP y contado con liquidación se hace con una compra-venta de bonos del Estado Nacional, porque son los instrumentos más líquidos, ¿sí? Entonces se hace con compra y venta de esos bonos en pesos o en dólares, ¿sí? Y esos son precios, ¿sí? Y en determinados momentos se busca, a través de intervenciones en esos precios, comprando o vendiendo bonos básicamente, bajar el nivel, por ejemplo, del dólar MEP o del contado con liquidación, ¿sí? En determinados momentos se puede hacer con entidades públicas, como puede ser ANSES, ¿sí? O en otros momentos se puede hacer con lo que se conoce en la jerga como manos amigas, ¿sí?, que seguramente sean operadores, algún agente, por ejemplo, con más afinidad, ¿sí?, a alguien en alguna de estas autoridades políticas o monetarias, ¿sí? Uno quiere creer que eso en el ámbito informal, como es el dólar blue, no se ve, pero no se sabe, ¿sí? Entonces podría haber intervención por ese lado también. Nosotros entendemos que no debería haberlo, pero no lo sabemos. Bueno, muy claras las explicaciones, Ricardo, para entender, porque a veces ha pasado en el país, y no hace mucho tiempo, digamos, ¿no?, que de un día para el otro, tras un proceso eleccionario, el dólar sube, casi sin parar, digamos, y después en otros momentos asume un gobierno y después vemos que el dólar puede bajar hasta casi 140 pesos, ¿no? Como fue el año pasado. Entender
no, otros actores, ¿no? Que la verdad que digamos, hacen tambalear a favor o en contra esto que tiene que ver con el dólar. En estos momentos ustedes con los inversores, bueno, le están brindando, ¿qué otras propuestas, además del dólar oficial, Ricardo? Sí, sí, todo esto es cierto y por eso nosotros siempre con nuestros clientes buscamos trabajar mirando al mediano plazo. En general somos conservadores, es decir, que buscamos instrumentos dolarizados preferentemente. Esto puede ser en dólar MEP directamente o en obligaciones negociables, que es deuda, bonos de empresas de primer nivel nacional, con rendimientos entre el 4 y el 11% anual en dólares, ¿sí? Ese es otro camino para dolarizar. Instrumentos atados al SER, como bonos del Estado Nacional, ¿sí? Con ajuste por inflación. Fondos comunes de inversión que tienen estos instrumentos y permiten seguir la inflación en el mediano plazo, ¿sí? Acciones de empresas argentinas que hoy están en precios muy bajos, ¿sí? Y pueden representar una oportunidad de mediano plazo para inversores un poco más arriesgados. Bonos del Estado Nacional con precios muy deprimidos pueden también representar oportunidades de mediano plazo, ¿sí? Siempre sabiendo que hablamos de una inversión de un poco más de riesgo. Y CDR, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho con CDR, que son certificados de empresas del exterior que cotizan en Argentina en pesos. Por ejemplo, un inversor a través de nuestra firma puede acceder a acciones de Apple, de Microsoft, de Coca-Cola, de Tesla, ¿sí? En pesos y desde su casa está en una inversión dolarizada en una empresa de primer nivel. Esas empresas permiten diversificar y tener una inversión apuntando al mediano plazo y cubriendo distintos riesgos, ¿sí? Entonces nosotros somos más bien conservadores en el sentido de que buscamos que los clientes estén dolarizados o si están en pesos en instrumentos al menos atados a la inflación. Claro. Pero hay un abanico amplio de oportunidades. Claro, claro. Claro, y ahí no hay límites, digamos, ¿no? No es como el dólar oficial donde hay un cupo, digamos, un límite de $200 por mes nada más que se puede comprar. Digamos, en el dólar solidario o el dólar de bolsa, digamos, no hay límite, digamos, para adquirir dólares. Exactamente. En el dólar MEP, dólar contado con liquidación, el dólar contado con liquidación es similar al MEP, ¿sí? Pero liquidado en Nueva York, en el exterior. No hay límites de monto, ¿sí? Uno puede, la cantidad que desee, ¿sí? Siempre con fondos justificados, puede hacer dolarizar la cantidad que desee, mientras que en el dólar oficial, ¿sí? El dólar solidario, de hecho, que por el impuesto país, digamos, se denomina de esa manera, sí tengo el límite de $200 por mes. Entonces es un camino para dolarizar el importe que se desee. Bueno, y cuando hablamos del dólar, siempre decimos van a aumentar los productos, van a aumentar los servicios, ¿no? En este aumento que se ha producido en estos últimos tiempos, si se llega a dar, creo que podría ser un golpe muy duro para la economía, ¿no? Para la economía familiar, digo, para la economía doméstica, ¿no? Sí, la economía familiar ya viene golpeada, ¿sí? Venimos con una inflación en el año acumulada más del 25%, esto es un 53% anual, más o menos, ¿sí? Es difícil hacer planes, ¿sí? En una economía con estos niveles de inflación, entonces creo que el golpe ya lo venimos acusando desde hace un tiempo, ¿sí? Aún con el dólar oficial o mayorista en precios más o menos estables o en un nivel de la mitad de inflación, aún así vimos un aumento de los precios muy importante. Claro. Así que la verdad que sí, uno entiende que si hay un salto extra del dólar oficial, puede verse algún salto inflacionario extra, ¿sí? También vemos un control, un intento de control en lo que son tarifas de servicios públicos, ¿sí? Gas, luz, vemos controles por ahí. Hasta ahora se vienen pactando aumentos moderados, ¿sí? Entendemos que es todo parte de lo mismo. Claro. La dificultad principal acá radica en que hay muchos pesos dando vueltas, básicamente hay mucha emisión, ¿sí? Monetaria, entonces se hace un poco difícil
que eso no se traslade a precios o al precio del dólar. Está bien. De todos modos, el gobierno logró controlar la emisión, ¿no? Digamos, la cifra récord que llegó el año pasado, este año ha logrado de algún modo manejar la cuestión de la emisión monetaria, ¿no? Sí, de hecho viene consiguiendo lo que se llama financiamiento neto, que entendemos que es un eufemismo para endeudamiento, porque si me prestan más de lo que estaba buscando, en definitiva estoy tomando más deuda, ¿sí? El Tesoro en la licitación de ayer consiguió 174 mil millones de pesos, ¿sí? En lo que va del año, en los 6 meses, ya cerró el primer semestre en financiamiento en pesos, es una buena noticia sin duda, y cerró con endeudamiento neto de unos 360 mil millones de pesos, ¿sí? A esto hay que tenerlo en cuenta, y si bien hay menos ayuda del Banco Central para el financiamiento del Tesoro, ¿sí? Entendemos que hay niveles para prestar atención, las renovaciones en el segundo semestre son altas, ¿sí? En el primer semestre se contó con el aporte en dólares, con la liquidación de divisas en niveles récord en términos históricos del sector agropecuario, ¿sí? Con los precios altos que se tuvieron de los commodities agrícolas, de soja, maíz, de trigo, se vio un nivel muy alto de liquidaciones del agro, ¿sí? Esto en el segundo semestre ya seguramente va a disminuir, ¿sí? Esto seguramente va a poner más presión cambiaria, un poco haciendo, hablando un poco de lo que se hablaba en un principio, esto también puede ir llevando a mayores necesidades financieras, así que hay que ir poniendo un ojo en eso, sabiendo que el primer semestre, perdón, se está cerrando de una manera positiva. Bueno. Una buena noticia, una buena noticia. Ahí reflejado entonces en números el aporte que hace el sector productivo, ¿no? En este caso el campo con las exportaciones, creo que ahí queda bien expresado, ¿no? Exactamente. Claro. Se manejaron niveles récord de precios, claro. Primer semestre, ¿sí? En conjunto con los precios récord. Bien. Pero bueno, todo tiene un stock, ¿no? No van a seguir vendiendo algo que no se tiene, que no necesiten, ¿sí? Entonces vamos a ver por ese lado. Ricardo Couchot, muchas gracias por atendernos aquí en Canal 6 para toda nuestra teleaudiencia y audiencia de FM Libertad de manera simultánea, como siempre lo hacemos. El gerente de negocios bursátil Leiva Hermanos. Gracias, Ricardo, un abrazo. Gracias a ustedes, saludos.